como que fue muy claro. Y es un muy buen discurso, pero después, hace poco, me acordé que a mí me gustó mucho una charla TEDx que dio una africana, no sé si alguien la escuchó, es una charla TEDx de hace como 6 años, Mira. de una africana que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, no importa, y se llama We Should All Be Feminists, que yo la escuché como hace 2 años, y me pareció muy clara, y es como que habla de los temas principales de la diferencia de género, y fue como la que a mí me impulsó a replantearme y preguntarme un montón de cosas, y la forma en la que ella cuenta y habla, aparte de ser muy clara, es como que interactúa mucho con el público, los hace reír, pone ejemplos de la experiencia, habla un poco de todos los temas, así como de los más importantes. No sé, yo elegí esa. Muy bien, me encanta. Me encanta que lo hayas pensado junto a tu familia. Eso me encanta, digamos que haya podido, digamos, llegar hasta esta pequeña tarea o esta situación, que haya podido llegar hasta a una charla de mate con la familia, ¿no? Me encanta, les agradezco tanto a tu mamá, a tu hermana, que se hayan animado a contar algo, como a pensar toda esta situación. Primero, me encanta eso. Segundo, me encanta que hayas encontrado, digamos, no tiene ninguna importancia que sea o no sea coronavirus, el tema era cómo plantearse, ¿no? Y cómo la comunicación en algún punto cambia puntos de vista, no sé si vidas, pero cambia puntos de vista, ¿no? Me hiciste mucho acordar un libro que se llama Nacer mujer en China. Y es de una periodista que se escapa del régimen chino, también se va a Inglaterra, sigue trabajando desde Inglaterra, se va con su hijo a Inglaterra y cuenta entrevistas que ella había hecho en China, ¿sí? A distintas personas completamente diferentes, todas mujeres, ¿sí? Mujeres que vivían perdidas en un pueblito arriba de la montaña, que vivían de sus cabras, de sus cositas, mujeres que eran prostitutas en las ciudades más grandes de China, personas grandes, creo que en algún momento cada uno de los capítulos va contando una de las, digamos, como un segmento, digamos, ¿no? Un grupo distinto de mujeres lo va contando en cada uno de esos capítulos. Nada, lo recomiendo también un montón. Y voy a ver si me puedo descargar la charla TED que comentaste, porque me interesó. Si en algún momento te acordás la persona que la dio y demás, bueno. Sí, me acuerdo, pasa que como es un nombre africano es medio complicado. Sí, sí. Pero ahora lo paso por el chat y lo buscas. Genial, gracias. Y lo buscas. Sí, gracias. Igual, con el nombre que dijiste ya es más fácil encontrarlo también. ¿Sabes que vos estabas hablando y yo me había olvidado de grabar la charla? Así que quédense tranquilos que ya está grabando por si las dudas que alguien digamos, la quiera volver a ver, así la puede encontrar, ¿sí? Eso por un lado. Pregunto, chicos, ¿hasta qué hora tenemos para charlar, por si las dudas? Por el tema de la otra clase, pregunto. Yo por lo menos tengo otra clase 10:15, pero me parece que los chicos tienen ética más tarde, no sé en el horario. A las 11 tenemos nosotros. Ok. No, yo para no pasar, gracias Agus, gracias. Para no pasarme del horario, cualquier cosa me dicen, mira, profe, tenemos la otra clase, no hay ningún problema, ¿sí? Yo se las dejo también grabadas porque me acuerdo que en el mail ustedes me comentaron que la mayoría podía en este horario, ¿sí? Y que había algunas personas que por ahí se les complicaba en otro horario, ¿sí? Así digamos, no nos pasamos con los tiempos asignados, ¿sí? Muy bien. Vi que tuvo algunas visitas. Una de las facilidades que permite esto de subirlo a un canal de YouTube
es la facilidad de poder mirar la cantidad de visitas que tuvo, cosa que al principio ni me había dado cuenta. Empecé a hacer esto del canal de YouTube por si las dudas que alguien, más que nada porque me imaginé que a lo mejor no se iba a poder conectar a alguna persona y demás, y resultó siendo un gol para contar cosas. Estoy armando videitos de cosas en particular y demás, con lo cual la verdad que resultó siendo un golazo. Me estuve dando cuenta que tuvo unas cuantas visitas el video, espero que les haya sido de utilidad, motivo por el cual, y como también ustedes me habían comentado que algunas personas quizás no podían en el horario de hoy reunirse, dije, bueno, digamos, la grabamos de vuelta y se las dejo disponibles, les dejo de vuelta el link, como hicimos la otra vez, en el mail. Así que si saben de alguna persona que no pudo asistir a la clase de hoy por el motivo que sea, díganle que no se preocupe, ¿sí? Que le voy a poner que le voy a poner presente y que se quede tranquila, que lo pueden mirar a través luego del link de YouTube, ¿sí? La semana pasada por ahí tomé los nombres, ahora veo que está casi todo el mundo. Entiendo que la persona que a lo mejor no pudo estar fue por un tema de quizás conexión, un poco lo que me pasó a mí recién, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, me parece que no sería muy complicado manejar el tema de ese lado, ¿no? Después ya cuando estemos en la facu, cuando podamos ir a la facu y demás, bueno, ahí ya, digamos, seremos un poco más prolijos con la asistencia, pero son otras las condiciones, ¿sí? Así que bueno, si no les parece mal, avanzamos de esta manera. Y me gustaría dejar el micrófono por si alguien más se anima a contar algo que le haya llamado la atención a nivel comunicacional. Y después seguimos un ratito con la teoría también. A nivel comunicacional en esta semana. Dejo el micrófono. Me trajeron jugo de naranja. Yo, el que había buscado, que no Hola, era del Santi. coronavirus. ¿Cómo andás? Todo bien, buen día. Buen día. El que había buscado, que me había llamado la atención el poder de cómo llegó a la gente, que puede haber sido por muchas cosas, pero fue cuando fue la despedida de Maradona en la cancha de Boca, con la famosa frase de que la pelota no se mancha y La pelota no se mancha. cómo logró llegar a la gente. Y bueno, esa frase que quedó recordada por todos y hasta yo la sé que nunca lo vi ni siquiera jugar. Yo sí lo vi jugar, no te voy a decir que no. Pero me encantó cómo genera la comunicación frases en en el saber popular. Les hago una pregunta. ¿Escucharon alguna vez quizás a sus papás decir o a sus abuelos decir está pipí cucú? Sí. Sí, ¿lo escucharon alguna vez? ¿Alguien sabe de dónde salió la frase pipí cucú? No, ni idea. Bien. Esa frase también fue una frase parecida a la que vos nos contás, Santi, digamos, de la pelota no se mancha, ¿sí? Que tiene sentido dentro de un contexto nacional. No me voy a hacer la pequeña porque claramente estaría fuera de lugar, pero la verdad que yo no sabía de dónde había salido esta frase pipicucu, ¿sí? Para referir a algo, digamos, lindo, ¿no? O cosas por el estilo. Hace unos años me vine a enterar y a lo mejor, y después la vi reflejada también en la serie Monzón, que es de lo más interesante, por cierto, si alguien tiene ganas de verla, digamos, yo la vi el año pasado, creo que está todavía disponible en Netflix. La verdad que no toqué Netflix increíblemente desde que empezó esta cuarentena, pues tuve un montón de laburo, pero al margen de eso, resulta que calculo que lo conocen a Monzón, al boxeador, o lo han escuchado hablar, ya hace muchos años que él falleció, pero bueno, fue un boxeador muy, muy importante que hubo en Argentina, o un deportista muy importante que hubo en Argentina. Cuestión que va a Francia y en un momento no sé qué corno de premio le dan
relacionados con el tema de boxeo, ¿sí? Entonces le dijeron, bueno, vos tenés que recibir el premio y decir merci beaucoup, ¿sí? Entonces, mismo la serie también lo muestra, él está merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, le dan el premio y dice pipí, cucú, ¿sí? Bueno, de ahí sale esas frases que tal como la pelota no se mancha y demás, digo, quedan dentro de lo que es el saber popular, ¿sí? Muchas veces disociado, ¿no? Te dice tu abuela, no, eso está pipí cucú, y vos decís, ¿dónde salió esto? ¿Qué corno es pipí cucú? ¿Sí? Y queda como disociado del momento, porque muchas veces uno ni siquiera lo vivió o ni siquiera sabe de dónde salió esa frase, digamos, ¿no? Pero es muy interesante porque va generando frases y normas compartidas, entonces la verdad que está como súper bueno. Cómo se va metiendo ese tipo de cuestiones dentro de un saber popular, en este caso de un grupo particular, nosotros argentinos, quizás también algún país limítrofe con el que compartimos información, por ejemplo con Uruguay, ¿sí? O se me estaba ocurriendo que todos conocemos el caso número 1 o creo por lo menos que conocemos el caso número 1 de Uruguay, que es digamos que se hizo famosa esta mujer Carmela, justamente por haber generado unos cuantos contagios por haberse saltado la cuarentena, ¿sí? Va generando conocimiento popular dentro de cierto nivel de influencia. Claro, si vamos a Siria, a Carmela no la conocen, digo, ¿no? Pero bueno, va generando como ciertas cosas que me parece súper interesante esto que traes de la pelota no se mancha, ¿no? Y ya te digo, yo la verdad que me había olvidado, y te digo la verdad, Sandy, que esto era del día que Maradona anuncia o se despide, digamos, de lo que era el fútbol. La verdad que me había quedado disociado de esa información de la frase. Pero bueno, se va generando como un conocimiento popular que muchas veces se pierde el origen y sin embargo el conocimiento popular sigue ahí. Muy buen ejemplo, Santi, me encantó, buenísimo. Además, futbolero, también me gustó mucho. Sí, excelente. ¿Alguien más se anima? Pasamos. Bueno, yo cuento algo parecido como a lo de Carmela en este caso, que es por ahí una noticia que me tocó más en lo personal, que se relaciona con alguien que yo conozco, que es un chico que salió en las noticias que supuestamente había contagiado todo un buquebús de coronavirus. Y yo conociendo a este chico lo leí y primero dije, no, qué tonto, es un irresponsable, no sé qué. Es el hijo de la madrina de mi hermana. Y después lo hablé con mi mamá y mi mamá habló con ella porque obviamente la mamá estaba re preocupada. Y ahí nos contó que era todo mentira, que los medios habían dicho que él se había escapado a un hospital, que no sé qué, y era todo cualquier cosa. O sea, el chico había venido de Europa, estaba con el hijo de un dueño de la obra Swiss Medical, que por nada, ser dueño de Swiss Medical les dio para que se hagan el test por las dudas, porque habían dicho, o sea, a este señor le había llegado que no podías volver sin haberte hecho un test. Entonces, ellos se hicieron el test por las dudas. Mientras tanto, el consulado les dijo que se vuelvan porque iban a cerrar las fronteras, y el chico, nada, cuando estaba en el buquebús, le llegó un mensaje que tenía coronavirus. Entonces, obviamente, el chico todo preocupado fue y avisó, también choqueado, porque no sabía que estaba enfermo, no tenía síntomas ni nada, y también en los medios lo difamaron de todas formas. Es verdad. Y, por ejemplo, ahora el chico está internado, sigue teniendo coronavirus, pero nunca tuvo un síntoma. Entonces, ahí, no sé, me di cuenta que por ahí leo alguna noticia y nunca como que considero pensar en si está bien o mal. Como que nunca me fijo si las fuentes son creíbles o así. Y nada, eso. No, me encanta la reflexión que hiciste. Yo también lo escuché y somos dos, ¿no? Yo también pensé, y ahora me lo planteo también, ¿no? Che, qué flaco irresponsable, fue lo que pensé. Y, sí, todos. Y a lo mejor uno no se plantea, ¿no? El medio me la estará contando bien, ¿no? Uno como que se queda demasiado con la credibilidad del medio y en algún punto deja de lado, digamos, el criterio o el sentido común, ¿no? Es como que si lo dice tal o cual
medio de comunicación, entonces está todo bien, ¿no? Sí. Y claro, ¿no? Y si lo dice una página de internet alternativa, entonces, digamos, ya dejaría de ser creíble, como si la credibilidad estuviese de algún punto o de alguna manera dada por el medio y no por realmente las circunstancias, ¿no? Sí, y es más, ahora tuvo la audiencia y todo, y se pudo, creo que se llama audiencia, no sé, y como que él pudo justificar que no sabía, ya no van a presentar cargos ni nada, pero eso los medios no lo dicen, entonces la fama del chico quedó como muy mal y nadie fue a aclarar de que fue todo mentira, entonces ahora él también va a denunciar por difamación. Súper entendible, la verdad que particularmente si sale el apellido, la foto o alguna forma de poder contactar, porque es muy distinto a una persona se subió así, asá o lo que sea, ¿sí? A Juan Pérez hizo tal y tal cosa, o ¿no? Entonces, como en el caso Sí. ¿no? Me pregunto si, que lo veníamos hablando justo en el caso anterior, si realmente esto habrá sido o no, ¿no? De esta manera. Sí. O si realmente, digamos, ayuda a un titular a generar las cosas desde este lugar. Sí. Los medios son muy terribles. Sí, encima acá pusieron que era un rugbyer porque jugaba al rugby, eso también sumó porque hay una mala fama con los rugbyers y nada, como que todo fue para peor. Sí. Digamos, porque es lo que genera, digamos, tráfico de noticias, ¿no? Eso es lo que ellos buscan. El problema es si el tráfico de noticias se genera desde la veracidad o no, ¿no? Y esa es una parte de la materia también súper delicada y con la que hay que tener cuidado en la vida real, porque muchas veces en las compañías pasa que una empresa queda en medio de toda una situación. Me ha pasado, digamos, trabajando en distintas compañías, ¿no? Donde queda por 5 minutos, no es más que eso, son 5 minutos en medio del ojo de la tormenta, ¿no? Después, aunque el medio se desdiga, aunque pasen un montón de cosas como en este caso, ¿sí? La verdad es que siempre queda como la duda, queda como la primera información que fue la que fue fuerte y al medio, ¿no? Dicen que los penales hay que tirarlos fuerte y al medio. Seguramente Santi, mi compañero acá, más futbolista, o por lo menos que ha hecho algún comentario futbolista, coincidirá conmigo con esa situación, ¿no es cierto? Sí, coincido, ¿no? Sí. Solamente Messi puede hacer esos tiros por elevación, comba, ¿no? Pero el resto de los mortales fuerte al medio, ¿no es cierto? Y esto tiene, me parece, un poco esa situación, o ese calibre, ¿no? Hace algunos yo no me acuerdo si les conté o no, cuando empezamos la materia, que hago trabajo de investigación, ¿sí? Tengo mi empresa y aparte hago trabajos de investigación académica, tengo algunos grupos de investigación, pero dentro de UADE. En algún momento habíamos hablado de NUCA, pero honestamente no me da más el tiempo para hacer mucho más. Y me gusta dar clases, les iba a decir que me gusta el aula, ahora esta es mi aula, pero la verdad es que como me gusta dar clases, más que esto no puedo hacer. Tengo una familia, hasta acá llegué, digamos, ¿no? Cuestión que me pasa que uno de los objetivos es poder salir a medios para hablar de algunas cuestiones relacionadas con las investigaciones que yo tengo a cargo. Sobre todo en mi línea de investigación que tiene que ver con lo que es la lectura online, ¿sí? Cómo es la lectura por computadora, por cualquier medio que no sea papel, ¿sí? Pero en un momento habíamos hecho una investigación de mascotas y había sido un verano, ¿sí? Entonces era un sábado a la mañana. Uno de mis objetivos, digamos, como investigadora es tratar de lograr cierta visibilidad de las investigaciones que hacemos. A veces hemos tenido más suerte. En un momento, la vez que tuve más suerte fue una vez que llegué a una etapa de La Nación. Y otras veces uno tiene menos suerte. La verdad que esto depende también, honestamente, chicos, les digo, de cuánta información tengan ese día. Honestamente, no es cuán buena sea la investigación, sino muchas veces digamos, cuánta información tenga un determinado medio, si le gusta, si lo tiene ganas de levantar y demás. Bueno, cuestión que
en un momento habíamos hecho un trabajo de investigación académica relacionado con el apego a las mascotas, ¿sí? Entonces me llama un medio, ¿sí? Cuando uno sale en un medio, cuando digamos, normalmente se trabaja con mucha prolijidad, se les manda como un brief de la investigación con los puntos más relevantes y demás, todo lo que tiene que ver con los puntos más relevantes a comunicar, ¿no? Y el periodista tiene como ese brief y te va preguntando cosas acerca de esa investigación, ¿sí? ¿Se entiende? Me acuerdo que esto era un sábado, ¿sí? Y un periodista muy conocido que hace un programa de estos radiales, pero estos que son como muy escuchados, ¿no? Me empieza a preguntar, era un programa así cuasi de verano, digamos, ¿no? Imagínate gente a la ruta. Me empieza a preguntar si está bien o está mal, en estos términos, si está bien o está mal que la mascota duerma en la casa que la mascota duerma en la cama del dueño, digamos, con la persona que tiene más apego. Bajo ningún punto de vista esto formaba parte de mi investigación y, digamos, imagínense que si yo salía a hablar a favor de la gente que duerme con su mascota o en contra, era todo un lío. Y además no tenía nada que ver con la investigación, que tenía que ver con el apego. O sea, era, digamos, estaba bastante lejos, pero el tipo se le ocurrió y me lo repreguntó como 5 o 6 veces en la entrevista si yo estaba de acuerdo, tratando de encontrar que yo le diga sí o no, ¿no? No me olvido más de este señor. Es uno de esos periodistas que suelen, como les decía, verse bastante en la tele y demás. Y de todo lo que me complicó esa mañana, ¿no? Imagina, pues te estoy hablando ahora de un tema de apego a animales. Imagínate cuando estamos hablando de un tema más importante que este, ¿no? Lo difícil que es muchas veces, ¿por qué? Porque los periodistas también van generando ruidos o desviaciones en la información como esta que contás, ¿no? Que por supuesto es mucho más grave que esto que les cuento de las mascotas, ¿no? Pero sinceramente recuerdo que esa mañana me la complicaron con ganas, ¿no? Porque bueno, uno como responsable de la información también es responsable de lo que se dice acerca de una investigación o acerca de alguna cuestión. Para colmo, la verdad es que no hay mucha información fidedigna de mascotas, ¿sí? Del apego particularmente a las mascotas, y la verdad es que yo tenía ganas de que quede una información que realmente refleje una investigación seria hecha, ¿no? Mi opinión acerca, porque no le importa a nadie además lo que yo pienso acerca de si la mascota tiene que dormir o no tiene que dormir con el dueño. Pero bueno, el periodismo, los medios van tirando agua, como quien diría, como las abuelas decían, para su molino, ¿no es cierto? Y este es uno de esos casos. Entonces, digamos, de no chequeo, o de no chequeo fidedigno, ¿no? Muchas veces salen con una noticia y no, realmente las fuentes no las chequean del todo bien, ¿no? Pero bueno, me encantó digamos, como una reflexión, me parece fantástico lo que comentaron. Bien, si les parece, me gustaría, a ver si podemos, espérenme un segundito que voy a buscar la PPT que estábamos charlando, así avanzamos un poquito con la PPT, ¿sí? Y después si alguien más quiere contar algo que haya visto, muy bienvenido. Y los invito, si les parece, a estar como atentos a estas cositas que van pasando, ¿no? Buenísimos todas las cosas diferentes que han contado. Y los invito por ahí a estar atentos a todas estas cositas que veníamos hablando, ¿no? Como para empezar a mirar las noticias, empezar a ver los medios desde otro lugar. No desde el lugar de la demonización, pero simplemente sí como cierto cuidado y como cierto, como pasarlo por la bandina, digamos, ¿no? En algún punto. Esperen que estoy abriendo nuestra PPT y ya se las comparto, ¿sí? Acá está. Ya se las comparto. No me deja compartir.
Ahí va. Tiki, tiki, tiki. Muy bien. Yo creo que ahora están viendo mi compu. Sí, cualquier cosa, si no me avisan. Sí, ¿se acuerdan que habíamos visto esto que era justamente, sí, nuestro, lo ven bien chiquis, ¿no? No hay problema. Que es un poco el campo de la experiencia, por eso me gusta este cuadro, ¿no? Cuando habla del campo de la experiencia, porque realmente las noticias generan una experiencia y nos generan algo, digo, las noticias en general, ¿no? Todo lo que va pasando entra dentro de nuestro campo de la experiencia y entra dentro de nuestro campo de las opiniones. Lo que contaron del buquebús, de alguna manera, honestamente, me dejó media helada, ¿no? De todos los comentarios que fueron haciendo, porque debo decir que aunque uno tenga o vaya teniendo filtros, la realidad es que uno entra muchas veces como un caballo, ¿no? Digamos, la maquinita de los medios, ¿no? Y aunque tenga uno un montón como de defensas perceptuales, entra dentro de esta máquina y no se da cuenta de esta parte, ¿no? Del ruido, ¿no? Un poco el ejemplo que yo les traía de que yo misma fui a mirar si la noticia de que la reina estaba infectada o no era cierto, ¿no? Cuando vi el meme. Uno entra como a girar en toda esta cuestión, ¿sí? Este lo habíamos visto, habíamos charlado un poquito digo, pero me parece como, no está en el libro, pero me parece que está bueno como tenerlo siempre como guía, ¿no? Que mi experiencia en algún punto genera experiencia en el otro, ¿no? Decía Lacan que mi deseo es el deseo del otro, ¿no? Mi experiencia genera experiencia en el otro, ¿no? Cuando me cuentan algo ya no pasa desapercibido, es algo que no le doy mucha bolilla, ya no pasa desapercibido eso en el otro, ¿no? Entonces me parecía como interesante mirarlo desde ese lugar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que nuestro libro era el libro Don Gallo? Con ese libro vamos a ir trabajando, ¿sí? Y la verdad que las comunicaciones en las empresas son... Chicos, si alguien quiere levantar el micrófono, con mucho gusto, hacer una pregunta, lo que sea, súper bienvenido. Y las comunicaciones en la empresa es toda una decisión que yo voy a tener que tomar. Hay un montón de casos. La semana que viene les voy a mostrar un videito de empresas que, bueno, han tenido problemas con la comunicación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay, digamos, un accidente, un derrame de petróleo, ¿sí? Los invito también para la semana que viene a ver si escuchan alguna cosa relacionada con alguna comunicación de empresa, ¿sí? Donde puedan ver reflejada, digamos, una empresa en un problema, ¿no? Porque a nadie le gusta ser el centro de los medios por cosas malas. Buenísimo cuando, no sé, dentro de tu empresa, no sé, por ejemplo, hay un atleta que gana algún tipo de premio o que es maratonista y gana una maratón importante, la de Nueva York, alguna de estas, ¿no? Pero claro, el problema está cuando esa comunicación se sale un poco de la vía y se va, digamos, para otros ángulos, ¿sí? Bien. Bueno, Sófocles, no me acuerdo que no habíamos llegado a ver la clase pasada, ¿no? Dicen, miren esto, hay muchas cosas misteriosas, pero ninguna tanto como el hombre. Honestamente, lo agregué acá porque cuando estudié psicología creo que me pasó esto, ¿no? Yo ya estaba recibida, como les conté, ya me había recibido 3 veces y sin embargo se me ocurrió estudiar psicología justamente por esto, ¿no? Porque es demasiado misterioso el hombre y esto que tenemos acá arriba, lo más misterioso posible, ¿no? Está lleno de recovecos, de espacios, ¿no? Bueno, vamos a charlar un poquito de estos componentes conceptuales, entonces, de la comunicación, ¿sí? Y la verdad es que
y esto me parece súper, súper interesante y algo para súper charlar. El ser humano es el único ser que se comunica con la palabra, ¿sí? Esto ya, digamos, fue tratado por bastantes investigadores, por bastantes psicólogos, por ejemplo, como Lacan, que le dieron a la palabra un lugar esencial, ¿sí? ¿Qué es lo que nos separa de los demás animales? La palabra. ¿Qué nos separa de los demás animales? La comunicación. Estoy segura que muchos de ustedes están pensando, pero profe, las ballenas se comunican, pero profe, los simios se comunican, ¿sí? Y tienen toda la razón. Los perros también, muchas veces uno los escucha como en sus conversaciones de ladridos con el perro de enfrente, ¿no? Que está cruzando la calle, entonces uno ladra, el otro ladra, y no te dejan dormir toda la noche. ¿Sí? Pero estos dos se están comunicando, algo están haciendo, ¿no? Bueno, la cuestión, chicos, es que esta fue una pregunta que se hicieron muchos investigadores y les dejo un tip de un libro que a mí me gusta muchísimo, que se llama No duermas, hay serpientes. Ahora les voy a contar por qué ese título tan particular, de dónde salió. Es un libro de un lingüista, que ahora no me estoy acordando el apellido de este hombre. No te duermas, hay serpientes, se llama. A ver, fue una cuestión que se abordó muchísimo. Digamos, había como dos bandos. Por un lado, los que decían, bueno, pero en los animales hay comunicación, y otro bando encabezado por un lingüista que se llama Chomsky, no sé si alguna vez lo habrán escuchado, y Chomsky, que decía lo que nos divide en los animales es el lenguaje. En realidad, digamos, hubo algunos otros investigadores también que hablaban de la temática, ¿sí? Tiene que ver con la capacidad de generar símbolo, ¿sí? ¿Qué es el símbolo? Es llamar algo en ausencia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando estábamos recién hablando del perro, ustedes seguramente se imaginaron un perro, ¿sí? Yo me imaginé un perro así como de esos negros, chumbadores, ¿sí? No sé ustedes qué perros se imaginaron, pero es llamar algo en ausencia, ¿sí? Si les digo, viene corriendo por acá el perro, ¿sí? Ustedes ya se están imaginando un perro. En esta casa no hay ningún perro. Bueno, gracias. ¿Sí? Entonces, en esta casa, sin embargo, como les decía, perdón, me distraen mucho cuando entran, salen de mi casa. Les voy a poner llave, voy a botar la puerta. Entonces, es llamar un objeto en ausencia, ¿sí? Podemos, y somos lo que planteaba Chomsky, y también Lacan, porque pasó como un poco desapercibido. No soy psicoanalista ni nada por el estilo, pero debo decir que Lacan también trabajó mucho de esto, y sin embargo el que más quedó asociado con toda esta cuestión fue Chomsky, y quedó asociado por algo que les voy a contar de lo más interesante. Y la realidad es que llamamos en ausencia, ¿sí? El símbolo es la posibilidad de no contar con las cosas para poder hablar. Bien, como les decía, en los años 60, 70 se dio toda esta discusión filosófica, ¿sí? Entonces, digamos, durante varios años se mantuvo, sí, perdón, ¿no? Pensé que alguien había levantado el micrófono. Se mantuvo esta discusión. Incluso pasó algo muy interesante, y fue que agarraron un monito. Saben que los monitos son los primates superiores. No sé si habrán visto en Disney, el de los animales, el parque Animal Kingdom, hay una sección que tiene primates superiores, ¿no? Es de lo más divertido. A mí, sinceramente, me tienen que sacar a las rastras. Cada vez que vamos ahí, me tienen que sacar el resto de la familia a las rastras, porque es de lo más divertido de ver las interacciones que tienen entre ellos, ¿sí? Justamente porque son primates superiores. No sé si alguien lo vio, creo que son orangutanes, ¿sí? Ahora fuimos este verano, y particularmente estaban bastante activos, ¿no? Y en un momento uno como que se pelea con el otro, y un tercero
interviene, que era, creo que después contó la persona que era cuidadora, era la madre de uno de ellos, algo por el estilo, ¿sí? O de los dos de ellos, y como que los separa, ¿sí? Los pone como un poco en orden. Es súper interesante ver este tipo de interacciones. Entonces, ¿qué agarraron? Agarraron un chimpancé, ¿sí? Que no es el mono que está, esos son gorilas, son algo de los chimpancés son esos que se ven en las películas de los años 70, ¿viste? Que son más chiquititos, que muchas veces los vestían y les hacían cosas. Bueno, de esa época es que empiezan estas discusiones, ¿sí? Y los empiezan a entrenar en lenguaje, ¿sí? Entonces el monito, si tenía hambre y por ejemplo tenía ganas de comer una banana, agarraba el cartón donde estaba la banana. Y fue tan así que en un momento entrenaron a un chimpancé que se llamó Chimsky, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije Chomsky? Era digamos, el que estaba en contra o que de alguna manera decía que este lingüista que estaba, digamos, en contra de toda esta situación, claramente con una alusión graciosa, entonces lo llevaban a Chimsky a los distintos debates y congresos científicos y mostraban cómo Chimsky, cuando tenía ganas de jugar, mostraban un cartoncito con una pelotita, cuando tenía sed mostraba un vaso de agua, entonces el animal, digamos, iba obteniendo aquellas cosas que iba necesitando. Bien, y acá abro el debate. ¿Quién tiene razón? ¿Chomsky o el grupo de... era, digamos, dos grupos muy grandes, ¿sí? Después les voy a contar qué tiene que ver esto que les contaba recién de no te duermas, hay serpientes. Pregunto, ¿los animales pueden generar lenguaje? ¿Quién tenía razón y por qué? ¿Chomsky o la gente que entrenó a Chimsky, digamos, ¿no? Todo el otro grupo de investigadores? Pregunto y abro debate. ¿Alguien se anima? ¿No? ¿No se animan? Bueno, la verdad es que quedaba muy limitado todo lo que podía hacer que era muy inteligente, digamos, de todos los animalitos que fueron entrenando, de todos los chimpancés que fueron entrenando. Chimsky claramente, después lo pueden buscar o googlear, Chimsky era claramente el más, a ver si se los puedo mostrar con el celu. Chimsky era claramente el animalito más, digamos, Chimsky. A ver si me lo encuentra. Bueno, no me está dejando... No. No. Les quería mostrar a Chimsky, pero no me lo está trayendo el animalito. Chomsky, a ver, es este lingüista que está vivo. Viene, no sé por qué, pero viene todo el tiempo a Argentina. Hará 2-3 años vino, hace un montón de conferencias, la última la hizo en UBA, es como el más conocido de todos los investigadores. ¿Qué pasó? Él lo que decía es, ¿sabes qué? El animalito, Chimsky y todos los demás que fueron entrenando, no pueden salir de un cartón para decir yo quiero jugar, yo tengo sed, yo tengo hambre. No pueden salir de ese cartón, ellos necesitan mostrarte el cartón. Pero realmente no pueden generar lenguaje, no pueden, digamos, generar lenguaje por fuera de ese cartón, ¿sí? Y eso era una de las cosas que él defendía, ¿no? Que el ser humano es completamente diferente en ese aspecto, porque lo que genera es lenguaje, ¿sí? Es una función del cerebro completamente distinta a cualquier animal que está en la Tierra. No sé si alguien tiene algún comentario para hacer o decir al respecto de esto. Y eso era lo que decía Chomsky,
nos separa y, digamos, lo que hoy a nivel lingüístico se maneja, nos separa de los animales, que tiene que ver con la posibilidad de generar símbolo en términos de traer objetos en ausencia, ¿sí? Y eso, dicen los investigadores, digamos, es lo que nos separaría de los chimpancés o de cualquier animal de la Tierra. Me gustaría que alguien, no sé si a alguien se le ocurrió, estuvo pensando algo en función de todo esto, ¿sí? Me gustaría, si quiere compartirlo, pero bueno, digamos, y yo también le pregunto éticamente qué pasa cuando una persona no puede generar lenguaje bajo esta definición, porque parecería ser persona en tanto y en cuanto tenga capacidad de generar lenguaje. Ahora, ¿qué pasaría si esa persona no tiene la capacidad de generar lenguaje? Hay que tener cuidado con estas definiciones también, ¿no? Nosotros compartimos una postura ética de que la persona tiene que ver con la semejanza de Dios. Es muy distinto, ¿sí? A esta definición de hombre, que es hombre en tanto productor de lenguaje, ¿sí? Y sin embargo, conocemos casos en los que no siempre la producción de lenguaje es posible, ¿sí? ¿O qué pasa si esa producción de lenguaje deja de producirse? Entonces deja de ser persona la persona. Se los dejo pensando, ¿sí? Pero este tipo de definiciones no dejan de ser un tanto peligrosas a nivel conceptual, ¿sí? De todas maneras son hoy las sostenidas por la ciencia, porque justamente lo que estaban buscando era dónde está la diferencia. ¿Y qué tiene que ver con este libro de No te duermas, hay serpientes? ¿Sí? Bueno, uno de los seguidores de Chomsky, que es una persona grande, pero está viva y como les decía, viene bastante seguido a Argentina. Van a ver que después en algún momento va a venir y se van a acordar de la charla de hoy. La verdad es que uno de sus seguidores era una persona que en Estados Unidos estaba haciendo un doctorado en lingüística. Entonces le pide a él que sea su director de tesis y él accede, ¿sí? Y a la vez este hombre estaba casado y era pastor de una iglesia en Estados Unidos. No me acuerdo el nombre de este hombre. Cuestión que lo manda la iglesia para la cual tanto él como la esposa trabajaban. Vieron que en Estados Unidos el protestantismo permite la formación de una familia y eran como los dos pastores, digamos, ¿no? Por lo menos lo que tengo entendido. Y los mandan a un lugar muy, muy perdido del Amazonas, ¿sí? Experiencia de la cual luego él escribe este libro que tiene que ver con No te duermas, hay serpientes. Bien, justamente porque fue la primera recomendación que le dieron cuando llega a este lugar perdido en medio del Amazonas, le dijeron, mira, cuidado, no te duermas porque hay serpientes. ¿Para qué lo manda a evangelizar? No exactamente. Lo mandan porque de esta, digamos, de este lugar de esta iglesia protestante, ahí va, se dan cuenta que había lugares del Amazonas que no habían generado escritura. Una de las cosas que hoy en día se toman para decir, bueno, si había, digamos, un desarrollo de población o no, porque en qué punto el homínido deja de ser homínido y se transforma en ser humano. Esa es una de las grandes preguntas que se hace en la psicología, ¿sí? ¿Dónde está el punto límite? ¿Sí? Hay un esqueleto muy famoso en África que se llama Lucy. Lucy, hay una copia en el Museo de
de Nueva York, el Museo de Historia Natural de Nueva York. Hay una copia de Lucy ahí, muy interesante. Digo, por si han estado por ahí, ¿sí? Es un esqueleto chiquitito de una mujer que se cree que es el momento de la evolución en donde cambia de homínido, de mono, a ser humano, ¿sí? Por eso se estudia tanto y por eso ya les contaba yo de Chimsky hace un ratito, ¿sí? Bien, cambia de ser humano, perdón, de mono a ser humano, y Lucy le ponen ese nombre porque hay una canción de los Beatles que se llama Lucy bajo el cielo de diamantes, diamantes por las estrellas, ¿no? Es digamos, una metáfora. La que utilizan los Beatles era una canción, digamos, esqueleto se descubre ahí por los años 60, por ahí. Estaba sonando esa canción cuando descubren el esqueleto, justo era una mujer, listo, le pusieron Lucy, ¿sí? Lucy tiene esta característica de ser entonces la, digamos, después se encontraron algunas cuestiones en contra de esta teoría, ¿sí? Si han leído los libros de Ayla, ¿sí? Según usted los leyó, lo describe bastante bien esa autora, que si bien hace libros, digamos, tipo novelas, tiene muchísimo contexto, digamos, a nivel científico, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué les contaba todo esto? Porque la verdad es que la comunicación tiene que ver con digamos, con un ser capaz de comunicar, ¿sí? Y la generación de símbolo es propia del humano y nada más, ¿sí? Y hay distintos tipos de generación de símbolo, ¿sí? Cuando este hombre llega a este lugar del Amazonas, ¿sí? Que les recomiendo, pero un montón el libro, llega a este lugar del Amazonas, bueno, tiene mil problemas, en un momento le agarra fiebre amarilla a toda la familia, pues él va con sus hijos, ¿sí? Imagínense las condiciones, no había agua potable, malaria, fiebre amarilla, de todo el mundo se enganchan todos, fiebre amarilla, casi se mueren todos, él lo relata, ¿sí? La pasan horrible, la verdad es esa. Además, como un montón de kilómetros del lugar más cerca donde podía llegar a conseguir ayuda, ¿sí? Bueno, él va relatando todo esto, ¿no? En el libro, es muy interesante. Pero una de las cosas que no había en esa comunidad y todavía no hay en muchas comunidades era lengua escrita. Él justamente lo que iba a intentar hacer era generar lengua escrita a partir del lenguaje oral de esa comunidad, ¿sí? Cuestión que no lo podía hacer, ¿sí? No lo podía hacer, porque le faltaban cosas, ¿sí? Cuando no se generó el lenguaje escrito, en algún punto, digamos, él va tratando, digamos, y enfoca todo su doctorado a la generación de esa posibilidad de generar lenguaje escrito, y en función de eso escribe una Biblia. Me había olvidado contarles esa parte. Para eso financia esta iglesia protestante, financia esta incursión de este hombre, y este hombre también, digamos, lo liga con su doctorado, era como que todo cerraba, digamos, ¿no? Y por mucho que él trata mucho de lograr lenguaje escrito a partir del lenguaje oral de esa comunidad, se da cuenta que es imposible. ¿Por qué? Porque había conceptos que no estaban inscritos dentro de esas personas. Por ejemplo, el concepto del pasado y del futuro, ¿no? Es de lo más interesante. Pero bueno, como les decía, es el hombre la única, digamos, el único ser que tiene esta posibilidad de generar símbolo, y aún así hay algunos símbolos que algunas comunidades hoy en día todavía no han generado, digamos, ¿no? Con lo cual esto también cambia. Me acuerdo de uno de los pasajes de este libro que les contaba recién. Se trataba de una persona que dentro de esa comunidad estaba como sufriendo mucho de noche y gritaba y ¿no? Estaba como muy dolorida a la mañana siguiente, y él va y trata de ayudarla,
creo que estaba tratando de tener un hijo o algo por el estilo esta mujer. Cuestión que al otro día aparece, digamos, o fallece durante la noche y él como que se enoja, como que no la pueden ayudar. Bueno, porque no estaba inscrito dentro de esta comunidad la generación de la ayuda, ¿no? Y ese grito era solamente una liberación o una expresión del dolor, pero no era como las comunidades nuestras un pedido de ayuda, ¿no? Bueno, por eso digo, es súper rico cuando hablamos de esto, ¿no? De la capacidad del ser humano de comunicarse, es súper rico. Nada, hablé como un montón. Me gustaría saber si a alguno de ustedes les despertó o pensaron algo mientras yo iba hablando de esta slide en particular. Que, ya digo, tiene poquitas palabras, pero tiene como un montón de cosas asociadas. Andan por ahí, ¿no? Todavía. Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Nada, y quería preguntarles si les había generado algo o habían pensado algo, si, digamos, y me mandé todo un monólogo como de 10 minutos, y quería preguntarles, bueno, si habían, si les había llegado de alguna manera esto que les había contado desde algún lugar o lo habían pensado desde algún lugar, ¿no? El hombre como productor de símbolo, ¿no? Y los medios cómo van levantando todo este símbolo y lo van poniendo en esta matriz que es la sociedad en algún punto. Nada, dejo un espacio para reflexión, si alguien se anima, si no se anima, seguimos un poquito más adelante. ¿No? Listo. Bueno. Sí, o sea, de alguna manera me da la sensación que, no sé si iba por ahí, pero que los medios, todo el símbolo que puedan generar las personas, en algún punto, como nombraban en el ejemplo anterior hace un rato, logran distorsionarlo o acoplarlo a lo que a ellos más les sea beneficioso. Por ahí hay noticias que no son beneficiosas contadas de una manera y cambiando su símbolo o mostrándola de otra manera, de otro ángulo, hacen que las personas tomen una postura y que queden enganchadas, por así decir, con la noticia, que la próxima vez que tengan que poner algo, la gente quiera ver de qué se trata. Es muy bueno lo que vos marcás o lo que vos comentás. Sí, ¿no? La verdad es que el tema de la producción de símbolo y cómo se distorsiona muchas veces no es menor, ¿no? Incluso cómo la producción de símbolo queda asociada y queda disociada del momento, ¿no? Lo que veníamos hablando de la pelota no se mancha, lo que les contaba yo de Pipicucú, ¿sí? Que lo habrán escuchado un abuelo, ¿sí? ¿Esto de dónde salió? ¿Sí? Además, porque los abuelos saben eso, ¿sí? Y no el resto de la gente. Bueno, porque quedó asociado con un momento histórico, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que no hablamos de que las ballenas tuvieron un problema por la generación de símbolos. A lo mejor si alguna de ellas se equivoca y es la líder, sí, lleva a las demás y se encallan, ¿sí? Calculo que se deben de comunicar de alguna manera y se encallan todas. Se encallan unas, se encallan todas. Pero bueno, la verdad es que fíjense, ¿no? Cómo vamos cambiando el símbolo, incluso el sentido del símbolo. Al principio, los principales líderes, que era otro de los temas que estuvo muy bueno y que tomaron acá y que también charlamos la semana pasada, los principales líderes en algún punto decían, no, bueno, vamos por la postura de la economía en función del coronavirus, ¿sí? Y después se dieron cuenta de decir, no, esta postura no pareciera ser la más conveniente, vamos por la postura de la salud, no tanto del contagio, digamos, de la manada y qué sé yo, que más escuché en estos días pasados, ¿sí? Pero bueno, digamos, es parte de la comunicación de lo rico y también
como desde otro punto de vista de lo vil que tiene la comunicación o la forma en que se utiliza la comunicación en el ser humano, ¿sí? Lo cierto es que nos genera, creo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o no está del todo de acuerdo, pero genera una diferencia radical con respecto a las demás especies y según muchos investigadores sería lo que evolutivamente explicaría la diferencia entre los seres humanos y los animales, ¿sí? Sería como esa gran diferencia entre unos y entre otros, ¿sí? En el fondo, cuando decimos esto, y de vuelta, nosotros sostenemos otra mirada y otro punto de vista, ¿no? Pero desde la ciencia muchos opinan que esto tiene que ver con qué es lo que hace ser al hombre hombre, ¿sí? Hay que tener cuidado porque es como muy profundo, ¿sí? Y de vuelta yo les digo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una persona que no es productora de símbolo? ¿Sí? ¿Deja entonces de ser persona? ¿Sí? Bueno, es muy, muy delicado pensarlo desde este lugar, porque nos lleva a definiciones como las que les acabo de decir recién, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que después de muchas peleas, después del Chimsky, digamos, esto es lo que sostiene buena parte del marco científico con respecto a la comunicación y el lugar que tiene la comunicación dentro de lo que es la sociedad. De vuelta, para repensarlo mucho, ¿sí? Porque podemos llegar a atrocidades, ¿sí? ¿Y qué pasa con el que es capaz de producir símbolo a futuro? ¿Sí? Un bebé por nacer, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este tipo de definiciones son muy, digamos, son muy delicadas, ¿no? Les conté que estuve de vacaciones en Estados Unidos. Cuando volví había una persona que me impactó mucho que fuese en un avión de línea, digamos. Había una persona dentro de los pasajeros que estaba siendo cuidado por otra persona. Yo nunca en mi vida, me he subido a muchos aviones, pero nunca en mi vida había visto una persona que viaje en un avión de línea se notaba, digamos, con su compañera, esposa, barra pareja o algo por el estilo. Y esta persona tenía un respirador, ¿sí? Ustedes imagínense todo lo que era esto, digamos, dentro de un avión, ¿sí? Tenía un respirador y claramente era una persona que no podía moverse ni expresarse y tenía una traqueotomía con el respirador justamente. La verdad es que si esa persona no pudiera ser productora de símbolos, supongamos que no se podía comunicar, en ese momento no tenía una computadora, pero podría no tenerla o no sé cómo sería el tema, ¿sí? Entonces deja de ser persona. Y por otro lado nos encontramos a uno de los más grandes científicos que fue Stephen Hawking, ¿sí? Como dejó, digamos, de poder tener la capacidad de producir símbolos en forma normal, hablado y demás, y como sin embargo se las ingenió y hizo un montón de cosas para escribir libros, generar teoría y generar un montón de cosas. Nada, en este punto los dejo pensando si la ciencia tiene o no razón en esto y si no es una visión, digamos, un poco acotada de lo que es el ser humano, ¿no? El ser humano es mucho más que una producción de símbolos. Digo, cuando nosotros compartimos la fe católica nos damos cuenta que la producción de símbolos es una consecuencia de ser imagen de Dios, ¿no? Digo, de vuelta, porque si no es un reduccionismo de lo que es una persona y en algún punto es un peligro, ¿no? Porque digo, somos seres humanos en tanto que productores de símbolo. El día que dejamos de ser productor de símbolo o en la medida que una persona no es capaz de generar símbolo, entonces ¿qué pasa? ¿Sí? Los dejo pensando en esto, ¿sí? Bien. Chicos,
126 definiciones de comunicación, ¿sí? Y estas las contaron en el año 1976. ¿Sí? Fíjense todo lo que cambió los medios de comunicación, ¿no? Así que bueno, como definiciones de comunicación hay montones, hay pilones de definiciones de comunicación, ¿sí? Pero la verdad es que la comunicación es cambiar. Es la posibilidad que tenemos como seres humanos de cambiar situaciones, de cambiar las cosas, de poder hacer cosas diferentes. Eso es comunicación, ¿sí? Es la posibilidad de generar un cambio en el otro, ¿no? Fíjense cómo nos contaron el ejemplo del tema de buquebús, ¿sí? Y nos generó, seguramente en muchos de nosotros, si no en todos, un cambio acerca de la opinión que nos habíamos hecho, de esta, digamos, impresión rápida que nos habíamos hecho. Y los medios tienen eso, ¿sí? A través de una noticia, generar un cambio, por lo menos en cierto porcentaje de la sociedad. Seguramente, digo, mucha gente que a lo mejor estaba considerando antes de el verano mandar a su hijo, no sé, en diciembre, al siguiente año a una clase de rugby, lo pensó 2 veces. ¿Por qué? Porque la comunicación genera cambio, ¿sí? Y eso es, digamos, la gran responsabilidad que tienen los medios de comunicación masiva o comunicación social, ¿sí? Porque la verdad es que generan y de alguna manera empujan procesos de cambio súper importantes dentro de la población, que pueden ser para bien o pueden ser para mal. Pueden, digamos, llevar agua para su molino o no. Por eso es tan importante el correcto chequeo de la fuente, si realmente es así o no es así. Sobre todo en los medios que, entre comillas, son los más creíbles, ¿no? Aún así nos damos cuenta que muchas veces las noticias son aceleradas, ¿sí? Hace 2 años atrás hubo una noticia que sacó la revista Nature sobre un restaurante de carne humana, así como lo escuchan, ¿sí? Entonces, la había sacado Nature, ¿sí? Yo la llegué a levantar y creo que tengo todavía la copia, la tendré que buscar dentro de mis archivos de esa noticia, ¿sí? Y al poquito tiempo la dan de baja. ¿Por qué? Porque ellos antes de, digamos, en teoría le habían preguntado a un embajador, una cosa por el estilo, ¿sí? Y bueno, porque el otro, ¿de dónde sacan, digamos, bueno, cada filet salía como $1000, no sé, una cosa por el estilo, bueno, pero ¿de dónde lo sacan? Entonces, bueno, que tenía que ver con una donación de cuerpos hecha en vida en el momento de la muerte, ¿sí? Bueno, era una noticia completa y totalmente falsa. La dan de alta, a las pocas horas la dan de baja. Había sido una fake news y Nature había entrado, digamos, como un caballo en esa fake news. Esto tiene que ver con toda la parte de generación de fake news, pero hoy ya me parece que les conté como demasiada teoría. No quiero, digamos, pasarme demasiado con la cantidad de teoría. Vamos a charlar mucho de todo el fenómeno de fake news y qué es lo que, digamos, qué es lo que lo genera y por qué es tan interesante desde el punto de vista económico. Esta noticia que yo les mostré era una fake news. No sé si lo llegaron a ver cuando les mostré el meme, pero digamos, parecía como de una noticia real. Hola, mami, vení. Yo se los había presentado, ¿no? Este es el más chiquitito. También tengo una rana. Una rana también. Así que bueno. Hermano, mira, también tengo un hermano mayor. Y tiene una rana y un hermano mayor, estaba diciendo así. Sí, también tiene una rana, el hermano mayor. Bueno, desaparezca de acá. Ah. Cerrame la puerta. Bueno, niños, nada, este era un poco lo que yo les quería contar. No me quiero pasar mucho de teoría, déjenme ver una cosita nada más, ¿sí? Y cerramos para nada. Esto es un poco lo que estuvimos hablando, ¿sí? La comunicación es productora de símbolos, nos da distintos conocimientos y genera interacciones. La comunicación también reduce la incertidumbre, ¿sí? Todo lo que una de las cosas más
fuertes que estamos teniendo hoy en día es la incertidumbre que genera todo el coronavirus, ¿sí? ¿Por qué la gente está mirando tanto la televisión, los distintos medios de comunicación? Porque quiere reducir la incertidumbre, porque quiere saber cuándo la vida va a volver a ser normal, ¿sí? Por eso les decía, es un momento privilegiado para hacer nuestra materia. Es medio incómodo todo el formato, pero en algún punto es un momento súper privilegiado para poder hablar de comunicación, ¿sí? Porque justamente la comunicación reduce la incertidumbre. Hay un montón de psicólogos que ahora están hablando, bueno, pero limitan la cantidad de horas que pasan frente a los medios, Tiene que ver con esto. La gente no lo hace por cholula, por ver quién se infectó, quién no se infectó o qué es lo que pasó, sino porque necesita reducir la incertidumbre. Y una manera de reducir la incertidumbre es tener información, ¿sí? La comunicación es un proceso, ¿sí? Fíjense los que nos contaban del buquebús. Primero pensamos una cosa, después otra. La comunicación es un proceso y es a la vez una transferencia. Le pasa a uno, ¿sí? Y hay toda una transferencia emocional incluso, ¿sí? En la que la gente empieza a opinar de lo que le pasa, ¿sí? Con las noticias, ¿sí? Se pone en el lugar del otro, ¿sí? ¿Cuánta gente hubo en distintas redes sociales y demás, ¿sí? Que dijeron, todos somos Fernando, por ejemplo? Hacen una transferencia emocional porque las noticias generan esto, ¿sí? Y hay un canal, ¿sí? En el que todo esto se transmite, hay estímulos, ¿sí? Hay intenciones puestas en juego. Fíjense qué bueno los ejemplos que dieron antes. Hay intenciones y también hay un juego de poder. Y esto ya es más complejo, ¿sí? Hay un juego de poder de quién, digamos, tiene el poder de una determinada noticia, quién consigue una exclusiva con respecto a algún tema, ¿sí? Bueno, y estos son los componentes. Es tan rica la comunicación como el ser humano mismo, ¿sí? Porque es una producción que viene del ser humano, la comunicación. Y yo quiero dejar muy en claro esto porque lo van a ver de otra manera en el libro. Nosotros sostenemos que es una producción del ser humano, no es la capacidad distintiva del ser humano, no es lo que lo hace ser humano. Por suerte, digamos, tenemos la posibilidad de hacer esta distinción dentro de esta institución, ¿sí? Pero ustedes esto lo van a ver un poco diferente en el libro, también se los quería decir. Bueno, nada, ya hablé un montón, creo que avanzamos mucho dentro de lo que es la materia, pero bueno, era como cuestiones que yo quería como puntualizar en las primeras clases para, digamos, circunscribir la materia en forma correcta, ¿no? Y sobre todo acorde a la institución en la que nosotros estamos, ¿sí? Porque si no la definición puede ser sumamente peligrosa, ¿no? Que el hombre es hombre en tanto que productor de símbolos, ¿no? Nosotros lo vemos desde otro lugar. Bueno, chicos, nada, me parece que haber llegado a la Filmina 10 está bien por hoy. No sé ustedes qué piensan. Así también, si tienen otra clase, les doy un ratito para que puedan descansar. Chicos, ¿les gustaría alguno más contar alguna de las cosas que vio y ver si la puede conectar de alguna manera con lo que estuvimos charlando? ¿Sí? Dejo micrófono abierto por si alguien lo quiere hacer. ¿No? Sepan disculpar a mi hijo, le encanta, es muy cholulo, le encanta cuando estoy dando clases, pasa, saluda a él, hace esto. Nada, ¿alguien se anima a plantear o contar alguna de las cosas como contaron los compañeros anteriores que fue pensando durante la semana? ¿No? Listo. Chiquis, si les parece, me gustaría pedirles que hagamos de vuelta este ejercicio de ver la comunicación desde otro lugar, de poder pensar alguna situación. Incluso me encantó esto de llevarlo como al resto de la familia,
involucrar al resto de la familia, habida cuenta que tenemos esta posibilidad en estos días de hacerlo, de estar más con nuestros seres queridos. Así que los invito, si les parece, si tienen ganas, a que puedan charlar alguno de estos temas con la familia, alguna noticia que les llame la atención, sea de coronavirus, sea de otra cosa, ¿sí? De lo que quieran, pero a ver si la podemos como enmarcar alguna de estas noticias dentro de este ámbito, y a ver si alguno de ustedes encuentra algún tipo de noticia relacionado con la parte de reducción de la incertidumbre. O sea, la noticia en tanto que es reductora de la incertidumbre, ¿sí? Nada, me gustaría, no sé, escucharlos a algunos de ustedes, porque nos acribillé a conceptos en lo que va de la mañana, y no sé si quedó alguna duda, algo que me quieran plantear, algo que les haya despertado todo lo que estuvimos charlando. Dejo el micrófono un minutito para el que quiera plantear algo, con gusto. No. ¿No? Bueno, bien. Espero que sigan por ahí. Nada, bueno, yo les voy a dejar el link con la grabación. Tarda un rato en subirse, no menos de 2 horas con suerte. El otro día tardó toda la noche en subirse una grabación, no sé por qué tanto, a YouTube. Así que bueno, la idea es eso. Les pido si podemos hacer esa tarea. Estamos, para bien o para mal, en un momento histórico y con mucha producción, ¿sí?, de comunicación, de símbolo compartido y símbolo compartido a nivel mundial, ¿sí? Así que, nada, los invito a mirar las noticias desde otro lugar, ¿sí?, a la luz de algunos conceptos que hemos visto de la materia. Y nada, no sé si alguien quiere hacer un comentario. ¿No? Bien, bueno chicos, nada, si les parece, entonces creo que ya estuvo bien de teoría hasta acá. Les dejo esto para empezar a leer del libro, ¿sí? Y les recomiendo mucho, si tienen un tiempo, un rato, este libro que les contaba de este lingüista que se llama No te duermas, hay serpientes. No me acuerdo el nombre del señor que lo escribió, pero No te duermas, hay serpientes. Es inolvidable el libro en función del significado, ¿no? Que, como les decía, fue el primer consejo que le dieron, porque esta era una comunidad que dormía como digamos, las hamacas paraguayas, como algo por el estilo, ¿sí? Y decía, bueno, y una de las cosas que le decía es, bueno, acá no dormimos muy profundo, por si las dudas que haya una serpiente, cada rato vamos mirando un poco qué hay alrededor, ¿no? Eso era un poco lo que el consejo que le dieron, digamos, como no duermas esas 8 horas tan profundas, porque te vas a encontrar que hay alguna serpiente dando vueltas. Bueno chicos, nada, yo por hoy creo que estamos bien, que hemos avanzado un buen pedazo. A partir de la semana que viene avanzamos más. Les dejo esta tareita para hacer, si les parece, ¿sí? Y les dejo un beso, y no sé si alguien quiere hacer algún comentario, y si no, estamos. Tengo una consulta, Alejandra. La tarea para la semana que viene vendría a ser la misma que para la de hoy. Y lo único por ahí que les agrego, que por ahí no me expresé bien, gracias Vicky, la idea sería ver si podemos aplicar alguno de estos conceptos como la misma, pero ver si lo podemos enmarcar en alguno de los conceptos, ¿sí? ¿En alguno de estos componentes decís? En alguno de estos componentes o de cualquiera de los conceptos que vimos antes. Por ejemplo, cuando yo les conté, ¿sí? Lo hice a propósito, les dije, bueno, esta noticia me hizo acordar al ruido que habíamos visto acá. Ah, claro. ¿No? Acá. Dije, bueno, sí. ¿no? Entonces a ver si la podemos como llevar
alguna de las cositas que fuimos hablando durante la PPT, ¿sí? O tal cosa lo hicimos, así como que lo vamos llevando un poquito más a la vida práctica. Como les decía, para bien o para mal, estamos en un momento no buscado, pero súper privilegiado para poder estudiar desde otro lugar la materia, ¿no? Entonces, por ahí aprovechar un poquito esas circunstancias. Yo normalmente les digo que hagan estas cosas, pero bueno, a través de noticias comunes y corrientes, por así decirlo, del devenir de un año normal, no del 2020, digamos, ¿no? Claro. En ese sentido, por ahí yo lo llamaba a buscar la noticia que ustedes quieran. Puede ser una noticia del pasado que les haya llamado la atención por algún motivo en particular, ¿sí? Algún tipo de comunicación que haya generado algún tipo de, por ejemplo, conocimiento. La pelota no se mancha, ¿sí? El pipí cucú, lenguaje compartido, ¿sí? Que haya generado, ¿no? Intenciones, ¿sí? Muchas veces desde lo político también algunas noticias van generando o se generan a partir de una intención, ¿sí? Algún canal en particular, una noticia que haya sido solo conocida por algún tipo de canal que la haya dado y nada más, ¿sí? Bueno, por ahí desde los componentes, a ver si los logramos llevar a lo que es un poco más la vida práctica. Esa es como un poco la propuesta que yo les quería hacer para la semana que viene. Empezar a mirar alrededor desde los ojos de la materia, ¿sí? ¿Se animan? Bárbaro. ¿Sí? Buenísimo. Gracias, Vicky, por levantar el micrófono, que yo me estaba sintiendo como un poco sola. Bueno, nada, si les parece, chicos, entonces me parece que por hoy estamos bien, que ya les conté un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas teóricas muy fuertes. Los dejo pensando también si el hombre es hombre, como dice la ciencia, en función de solamente la producción de símbolo, o la producción de símbolo es una consecuencia de ser hombre, digamos, ¿no? Porque esa es la explicación científica que hoy, digamos, está, por así decirlo, más validada por la comunidad científica, que el hombre es hombre por la producción de símbolos, ¿sí? Sin explicar muy bien qué pasa en otras circunstancias, ¿sí? Así que les dejo, o si por ejemplo algún tipo de enfermedad, yo les contaba hoy de este señor que había viajado en el avión, pero qué pasa con, por ejemplo, alguna persona que pierde la capacidad de la producción de símbolo, por ejemplo, por la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Si en algún punto esto no sustenta alguno de los, y acá voy como bien profundo, de las comunicaciones que hemos visto, donde hubo primeros ministros, Inglaterra por ejemplo, que dijo, bueno, la gente mayor, lo que prima es la economía. Digo, si estas tramas simbólicas no están de alguna manera, digamos, muy presentes dentro de los lenguajes que van manejando los primeros líderes mundiales, digo, porque son los que deciden el futuro de todos, ¿no? Entonces, nada, los dejo pensando, ¿sí? Hasta qué punto esta definición científica, bueno, no tiene injerencias en la vida práctica, ¿sí? Los dejo pensando. Bueno, niños, ha sido un placer, ¿sí? Esta materia los va a interrogar un montón. Y van a ver que no van a ver las noticias de la misma manera que las veían antes, ¿sí? Bueno, y aún teniendo, digamos, una mirada de filtro, por así decirlo, aún así hay cosas que aún no se nos filtran. Me encantó la noticia que nos contabas relacionada con el buquebús. Aún con esas noticias, aún así, de alguna manera uno necesita que ese medio sea un sostén, digamos, de sentido, de contenidos y de sentido. Aún así uno necesita, como les decía, que ese medio sea capaz de sostener esa noticia, esa situación,
para de alguna manera lograr tener puntos en común con el resto de la sociedad, ¿sí? Cuando el resto de la sociedad acusó o ya de alguna manera sentenció a los rugbyers, y no estoy haciendo un juicio de valor, de alguna manera se puso todo de acuerdo para decir los rugbyers son así o son asá, ¿sí? Y de vuelta, no estoy haciendo un juicio de valor, pero son acuerdos comunes que va generando la comunicación, ¿no? Entonces, donde esto se pone muy en juego, ¿no? Donde se van generando decodificadores comunes para que todos pensemos que un rugby puede ser peligroso, ¿sí? O por lo menos la comunicación, los medios de comunicación van dejando, porque además de hablarlo, de la continuidad, de que aparezca en los distintos medios, de digamos, qué es lo que cubre un medio o no, marca agenda, ¿sí? A respecto de lo que esa sociedad está hablando, esa sociedad, ese país, ese pedacito de mundo está hablando, ¿no? Los dejo pensando. Esta materia, espero que así sea, los va a dejar pensando mucho, pero mucho, mucho, mucho de las cosas que van pasando todos los días. Y ya les digo que aunque uno tenga un filtro, de todas maneras se pasa porque hay un montón de emociones que se ponen en juego. Cuando escuchamos lo del buquebús, lo primero que pensamos es que es responsable, ¿no? Porque habíamos escuchado el tema de Carmela, ayer escuchamos también otra novedad, otra noticia en donde una persona había ido a una fiesta y terminó falleciendo, terminó contagiando a su abuelo y terminó falleciendo el abuelo, ¿no? Entonces, nada, se puso en juego muchísimas cuestiones éticas con respecto a la sociedad, ¿no? Sobre todo con esta situación de que quizás las personas mayores son las que por lo menos a priori y en teoría, y los números no dicen eso igual, a priori y en teoría eran las personas que eran más susceptibles a esta enfermedad, ¿sí? Entonces se fueron generando un montón de cuestiones éticas en la comunicación. Nada, no los va a dejar igual esta materia. Les tengo novedades, chicos, esto es así, no los va a dejar igual. Cuando uno estudia psicología tampoco te deja igual, empiezas a ver el mundo desde otros ojos, ¿sí? Nada, ¿qué va a ser? Es parte de cursar esta materia. Creo que les va a gustar, pero les va a interrogar mucho. Y en algún punto te va a seguir interrogando, porque, y ya te digo, no hay forma de generar filtros, ¿sí? Porque se ponen en juego las emociones, ¿no? Entonces no hay forma de generar filtros con respecto a las noticias que sean del todo valederos, ¿no? Simplemente porque están las emociones que vamos a hablar más adelante, y de hecho les pido si en algún momento en este tiempo, porque quizás después se les complica un poco con los parciales y demás, tienen la posibilidad de ver la película, si es que no la vieron ya, intensamente, porque les voy a contar un par de cosas científicas que están contadas divertidas para niños y no tan niños, que están en esa película, ¿sí? Si alguien no la vio, le pido si me hace la gaucha, aunque sea de ver un pedazo de la peli, porque vamos a hablar de la peli, así no se me siente perdido cuando hablemos de eso, ¿sí? Bueno, listo chicos, basta, ya los torturé demasiado, me parece, ya por hoy. Dejamos, si les parece, la Filmina 10 y nos encontramos la próxima semana, no sé si les parece 8:30, y si no, en el horario que ustedes quieran. Pido disculpas que no podía entrar con la computadora, me parece que se decidió andar. Me quiero matar. Todavía me acuerdo ese momento donde agarré la computadora y la dejé y dije, no, Alejandra, no seas consumista, la computadora anda. Pasé que ahora le estoy dando con todo a la pobre. Y ya no estaba queriendo saber mucho. Pero bueno, nada, sí les aseguro que lo primero que me voy a acordar de ustedes, lo primero que voy a comprar cuando vaya de vuelta y tenga la oportunidad es una computadora. Pero bueno, niños, nada. Espero que los haya dejado pensando. Yo me despido y dejo si alguien quiere hacer una pregunta, si alguien quiere... Chicos, y de hecho a mí me gustan mucho las clases charladas, ¿sí? Así que sé que por ahí no soy como una profe muy convencional en ese aspecto, pero a mí me gustan mucho las clases charladas y los ida y vueltas, así que ustedes interrumpan todas las veces que yo, súper agradecida, ¿sí? Porque así lo vamos llevando hacia
lugares más interesantes esta charla que solamente mi punto de vista. Dejo micrófono por si alguien quiere hacer un comentario, algo. ¿No? Chicos, ¿todo claro? Por ahí la tareita que les dejaba. No lo quiero plantear como una tarea porque somos todos... Sí. ¿Sí, Vicky? Perdón. No, por favor. Sí, claro. Todo claro, sí. No lo quiero dejar como Sí. términos de tarea y quiero decir, a ver Agustina, a ver Victoria, a ver Santiago, vos qué pensaste, qué hiciste. No lo quiero dejar en esos términos porque no son los términos que a mí me gustan, sino que los invito a que todo esto les pase por el cuerpo, que lo empiecen a pensar desde otro lugar, la comunicación, y que la teoría no quede acá, ¿sí? No sea el capítulo 1 de Un Gallo, sino que sea algo que a ustedes les sirva para el día de mañana tener más filtros perceptuales a la hora de escuchar una noticia. Y ya te digo, un par de sapos te vas a comer, ¿no? Me dejaron pensando con lo de Buquebús porque yo fui la primera que dije, pero qué chico tan irresponsable, ¿sí? Me siento como esas viejas, ¿vieron? Me siento así, ¿no? No sé si a ustedes les pasa como lo mío, ¿no? Qué chico tan irresponsable. Me siento como así, como esas mujeres ya de cierta edad con esos comentarios. Y me lleva a mí misma también día a día a interrogarme ciertas cuestiones que no son menores y que pasan de largo, ¿no? Así que bueno, nada, tiene que ver también con la imposibilidad digamos, de chequear, ¿no? Y entonces la necesidad de confiar en, ¿sí? Y la verdad es que los medios son todo, pero digamos, convengamos que poco confiables, porque ellos también entienden la noticia en tanto que negocio. Entonces, la noticia va a estar asociada con el negocio. Ayer veía parece que se habían cumplido 2-3 meses, no recuerdo ya, del asesinato de Fernando en Villa Gesell. Y decía algo así como, pasaron 2 meses, 3 meses, ya no sé muy bien. No lo olviden, como diciendo, bueno, pasó el coronavirus, sí, pero no se olviden de eso que pasó antes, ¿no? Nada, a todo esto estábamos hasta antes del coronavirus en el verano viendo cuántas visitas tenían los rugbyers adentro de la cárcel, quién los visitaba y quién los dejaba de visitar, ¿no es cierto? Nada, les mando un beso enorme, no quiero abusar del medio, de que sea tan unidireccional, me gusta mucho cuando van haciendo comentarios y demás. Les dejo la clase grabada si les parece, ¿sí? Y les mando un beso enorme, que tengan una muy buena semana, si pueden avanzar con el libro de Un Gallo, pero siempre pensándolo desde esta mirada, ¿no? Al margen de la teoría, ¿cómo lo puedo vincular con mi vida? ¿Cómo lo puedo vincular con este momento particular de la vida de todos? ¿Sí? ¿Qué recuerdos me trae? Como la pelota no se mancha, me encantó esa cuestión, ¿sí? Y cómo yo puedo poner un filtro para no caer como un caballo en las noticias, como por ejemplo nos contaba la noticia del Buquebús, ¿sí? Cómo puedo, digamos, tratar de no generar juicios anticipados en algún punto en función de la información que se me brinda. Es re difícil, es re difícil. Pero bueno, ¿cómo puedo hacer todo esto, ¿no? Porque el día de mañana me va a venir muy bien, porque cuando me digan tal o cual tiene tal y cual característica, ¿sí? Yo voy a, no sé, viene un jefe y dice, no, mira, ahora va a empezar a trabajar tu sector fulano, que trabajaba conmigo en el call center. Bueno, es bárbaro, pero fíjate tal cosa, ¿no? Ya me metió un filtro perceptual, ya me metió su filtro perceptual a nivel de comunicación. Fíjate porque es de llegar tarde. Y cuando vos empezás a hablar con la persona, a lo mejor esa persona tiene un familiar enfermo, no es que llega tarde de gusto, ¿sí? Sino que tiene toda una situación que a lo mejor estás desconociendo porque te quedaste con la información del otro. Ah, le gusta dormir, ¿sí? Nada, los dejo pensando. Se trata de eso, de esta materia, de pensar mucho. Sí, vamos a estudiar el libro de Un Gallo, claramente, pero se trata de pensar. ¡Mua! Les dejo un beso enorme, si alguien quiere hacer una pregunta o algo, y si no ya, si les parece, cortamos. Acá. ¿No? Bueno, chicos, nada, ahora les pongo los presentes
¿sí? Como les dije, voy a poner presentes a todos, ¿sí? Les mando un beso enorme y piensen mucho la materia, está re buena, ¿sí? Cuando la miramos desde este lugar, me parece re buena. No sé si alguien quiere hacer un comentario o no, espero no haberlos aburrido mucho, pero creo que cuando uno lo mira desde este lugar, la materia empieza a tomar otro vuelo que es completamente distinto al que está en el libro. ¿No? Ah, ustedes me escribieron algo por el chat. A ver, esto no lo había visto. Ah, no. Una compañera me escribió algo por el chat. Bien. Bueno, chicos, beso. Chaucito, cuídense. Chao, hasta luego. Hasta luego. ¡Mua! Beso. Cuídense. Chau. Chao.